esto es el Orgullo Fest, que es el festival que hemos organizado en eldiario.es para celebrar y para conmemorar la Semana del Orgullo. Llevamos como varios días compañeras y compañeros míos pues charlando y entrevistando a gente para hablar de muchas cosas distintas. Y nada, y ahora esta tarde, pues yo, que soy Ana Requena, del diario, redactora jefa de género del diario.es, tengo el gusto de charlar con Alicia Ramos, a la que tenéis aquí ya en vivo y en directo. Alicia es cantautora, es también activista LGTBI, feminista, y esas dos cosas se notan también mucho en su música, ¿no? Yo creo que tu música tiene mucho de político, de activismo, pero también de ironía y de humor, y a mí eso es algo que me gusta mucho. Tengo que decirte que fue el último concierto al que fui antes del confinamiento, fue uno tuyo. la última persona a la que vi antes del confinamiento fue tú. ¡Qué mala suerte! Sí, fue un ratito, Nada. pero bueno. Tengo ganas de que podamos hacer otro concierto, ¿no? Así en condiciones, que luego nos contarás que ya tienes así cositas en marcha. Y bueno, pues Alicia también, que esto no lo sabía yo, hace unos meses ganó el premio de novela Benito Pérez Armas con una novela que se llama El último vándalo que yo sepa. Muchas cosas, Alicia. Sí, yo también me sorprendí. Y nada, yo creo que empezamos un poco ya, sí, que hemos dado unos minutitos. Y además quería empezar un poco que me contaras por eso, ¿no? Porque yo creo que tú, bueno, pues escribes en Pícara Magazine, escribes en Contexto, en otros medios y hablas mucho sobre feminismo, activismo LGTB, pero también feminismo. Entonces quería preguntarte, de hecho, por eso, un poco cómo entrelazas tú esos dos activismos, ¿no? O esas dos luchas. O sea, para ti, ¿en qué, como qué intersección hace tu lucha feminista y tu activismo feminista con tu activismo LGTB? ¿No es lo mismo? Quiero decir, entiendo que es lo mismo en la medida en que pone en tela de juicio el patriarcado. O sea, va contra... Es la misma lucha contra esta cosa horrible establecida que tenemos encima. Me parece que es exactamente la misma lucha. Igual la he mirado mal. O sea, para ti es un poco parte de lo mismo. Creo que sí, creo que es la respuesta contra un aparato consolidado a lo largo de siglos. Bueno, te lo pregunto porque sabes que ahora hay como mucha confrontación, ¿no? Y a veces parece hubiera la sensación, yo creo que como muy desagradable, porque al final yo creo que precisamente esas alianzas siempre se han tejido, ¿no? Por lo que dices tú, por luchar contra un sistema que de hecho por eso muchas veces se llama heteropatriarcado. No es casualidad. Pero como que eso, parece que últimamente haya como no solo enfrentamiento, sino como casi exclusión, como si unos derechos se opusieran a otros, ¿no? O como si se estuviera intentando mostrar un activismo, como que un activismo excluye al otro, ¿no? Como que casi como si el activismo LGTBI estuviera intentando colonizar al feminismo o instrumentalizarlo. ¿Con qué capacidad? Picamos en todos los anzuelos, pisamos en todos los charcos, estamos entrando a un debate completamente prefabricado y colateral. Yo creo que esto es esta mañana, me lo leí en tu periódico, hubo una votación en el Parlamento para derogar la ley Mordaza. Después se lo pensaron bien y en colaboración con el PP, el PSOE volvió otra vez a la votación y votaron ya que no vamos a derogarla. Laboral, creo, sí. Sí que se han dado marcha atrás. No hay que ser analista política para darse cuenta de que hay una tensión, hay una confrontación de poderes dentro del propio Partido Socialista. Hay gente que está a favor de seguir adelante con esta experiencia y hay otro sector muy importante que estaría más cómodo gobernando con otra gente. Entonces, de ahí surgen una serie de enfrentamientos y hay intereses de gente que quiere defender
un modo de vida que ya no existe, ya no es posible, ya pasó, pero tienen esa nostalgia y quieren, y disparan estos debates, insisto, construidos, artificiales, que estaban fuera del debate público y los traen para exclusivamente hacer presión dentro de una lucha de poder interna de un partido y que está contaminando a toda la sociedad. Además, cuando tú señalas a un colectivo que ya de por sí es minoritario, es precario, está amenazado por todos los sitios, hay que ser muy cruel, hay que ser muy, hay que ser muy desconsiderada. ¿Dónde vas? ¿Qué lobby? ¿De qué lobby? ¿De qué si no tengo para comer? ¿Qué me estás contando? No sé. Y estamos entrando a ese juego que es... Sí, pero te iba a decir, porque sí es un debate que se está dando, es decir, más allá de ese argumentario y de eso que está sucediendo en el PSOE, sí que también hay un debate feminista, ¿no? Y nos guste más o menos, sí que es cierto, y además esto ha pasado en otros países quizá ha pasado antes y ahora ha llegado a España, pero en Reino Unido, como que en otros países también han tenido como debate con esto, por algún motivo. Esto ha sido objeto como de confrontación. Es decir, ¿no? Y mezclado además con lo de la teoría queer, ¿no? Que también quería preguntarte si crees que realmente cuando hablamos de derechos de las personas trans tiene algo que ver con esa teoría. No tiene nada que ver, todo el mundo lo sabe, la gente que lo intenta mezclar lo hace adrede, todo el mundo sabe que no tiene nada que ver y que los derechos son derechos humanos. Todo esto está encuadrado a mi modo de ver, madre mía, estoy aquí sentando cátedra. Mi idea es que han convertido la idea con este discurso de desarticular el consenso progre, están banalizando la lucha por la defensa de los derechos humanos. O sea, para toda esa esfera de los derechos humanos, es para esta gente consenso progre. Y han logrado infiltrarse en cualquier sitio. En cualquier sitio. Y están envenenando el debate público y la vida de algunas personas que no tenían culpa de nada y que mal que bien iban saliendo adelante como podían en 13 años que hace que se aprobó la ley 3/2007, 13 años, sí, que ni siquiera es una ley de derechos de las personas trans, es una adenda, una modificación de la ley del registro civil que permite a un cupo limitado de personas, limitado porque tiene que ser personas con nacionalidad española, deben ser personas mayores de edad, tienen que ser personas que no tengan ningún problema de salud mental. O sea, hay un montón de cortapisas para ejercer el derecho a tener un documento de identidad con tu nombre y tu sexo. Y en esos 13 años, la vida de mucha gente ha mejorado considerablemente, hasta el punto de que hoy hay catedráticas de derecho, personas ocupando cargos públicos de representación, escribiendo y ganando premios de novela. Están pasando muchas cosas que hace 13 años no podían pasar con solo ese cambio. Si se reconocen los derechos como todas las demás personas, ¿qué más no podríamos aportar a la sociedad? Pero no se ve así porque coyunturalmente no interesa. Con respecto al adelanto de este debate, insisto, forzado, en otros países tengamos en cuenta de que estamos hablando de países que tienen una tradición moral distinta. Son los países pues, afectados por las primeras reformas del catolicismo, los primeros países en que prendió la llama del liberalismo. Son países que tienen una moralidad más chunga, ¿no? Más conservadores en muchísimos aspectos. Y ya sé que intentar defender que España no es un país conservador en muchos aspectos, en este no lo era. Este era un buen país para ser diferente. Y espero que lo siga siendo, pero eso está un poco amenazado de repente.
quiero hacerte luego alguna pregunta como concreta de esto, porque en realidad este es un debate que yo creo que ha pillado un poco sorprendida a mucha gente. Creo que hay muchas personas que están ahora como intentando entender bien en qué consiste el debate, la polémica, intentando entender como algunos términos que no conocían. O sea, muchas personas incluso informadas, ¿no?, respecto a todo esto. Entonces, quiero empezar por el principio, porque todo esto tiene que ver concretamente con la polémica sobre la autodeterminación de género. Que, para resumir, bueno, digamos que la autodeterminación de género es la posibilidad de reconocer el sexo de una persona solo con su mera declaración, es decir, sin exigirle ningún tipo de requisito médico, ¿no? Lo que se llama despatologizar la transexualidad. Que, bueno, pues es algo que va en línea pues desde con lo que ha hecho la Organización Mundial de la Salud o lo que piden un montón de organizaciones desde hace tiempo. Pero yo querría que tú explicaras, porque a veces tenemos estos debates como al margen de las personas trans y sí creo que es un problema porque es algo que no vivimos en nuestras vidas. No sé, me gustaría que explicaras tú por qué es importante la autodeterminación de género. Claro, yo intentaría darle la vuelta a esta pregunta. O sea, no estamos a favor de la autodeterminación de género, de que las personas digan quién son. Vale, entonces, ¿qué hacemos? Hay que recurrir a un peritaje. Tiene que venir alguien, un cura ya no puede ser porque ya están menos de moda, entonces, ¿qué traemos? ¿Un astronauta? ¿Un soldador? ¿Un médico? Claro, qué buena idea. Yo he pasado por ese proceso, no he tenido más remedio que pasar por ese proceso. Y me trataron personas que no estaban cualificadas en absoluto para discernir una cosa así. Porque al fin y al cabo de lo que se trata es de determinar, según criterios pretendidamente científicos que no son tales. Uno de ellos es el test de Minnesota, elaborado en los años 50 en Minnesota. ¿Qué tendría que ver la gente de los años 50 de Minnesota conmigo? Muy poco, y claro, y eran personas que estaban allí porque les pagarían un sueldo, supongo, pero tampoco creían en aquello. Y entonces, lo que habría que preguntar a las personas que se niegan a la autodeterminación del sexo es: ¿y cómo pretende usted que una persona, un psicólogo que yo tenía, que sería muy buena persona, pero para esta tarea no estaba cualificado, porque para esta tarea no está cualificada ninguna persona? ¿Cómo le va? ¿Cómo me pueden decir a mí si yo soy quien digo ser o no? ¿Usted qué sabe? No hay baremos con credibilidad científica sólida para determinar eso de una tercera persona. La única manera que tenemos en este momento del siglo XXI de determinar el sexo de una persona es preguntárselo. No hay otra. No hay otra. Ya, pero no me fío porque en Canadá una persona violó a no sé quién. Ok. Y un oso se comió un panal. ¿Qué cosas raras pasan? Pues claro, pero no puedes legislar a partir de una eventualidad rara que ocurrió en un sitio remoto y que tampoco está muy bien contrastada. Los métodos actuales para determinar si tú eres quien dice ser o no, no son científicos, no son serios, son un cachondeo, y había algunas cosas. Hubo una pregunta, no me acuerdo qué pregunta era, pero una pregunta concreta que me hizo mi psicólogo, que le miré entre sorprendida y enfadada, como diciendo, y le dije, yo no debo responder a esto. ¿Cuál era? Porque justo hablamos a veces de que esos procesos son muchas veces muy también, o sea, hablamos de los estereotipos de género y en esto se está mezclando mucho el tema de los estereotipos de género, pero precisamente como que muchas personas trans lo que relatáis es que en ese proceso se os busca mucho como encajar justo en un estereotipo. En un estereotipo caduco, un estereotipo que a lo mejor funcionaba en Minnesota en 1953, pero mi madre nació en 1944 y le hace esa pregunta y te manda a freír espárragos, textualmente. O sea, y yo miré al tipo, y el tipo como,
se dio cuenta de que aquello era absurdo. A mí me despacharon en 40 días porque, no sé, supongo que no me aguantaría, pero me dijo, sí, señora, váyase a su casa. Pero hay gente a la que la tienen ahí, mareándola la perdiz, un año, con estupideces anacrónicas y conceptos de la construcción del género que eran caducos hace mucho tiempo, imagínate ahora. Son insultantemente caducos. Para cualquiera que tenga un poco de conciencia. ¿Fue doloroso para ti el proceso? ¿Llegó a No, ser para mí, doloroso o no? para hacerme daño a mí hay que dar muy fuerte. Para mí no fue doloroso porque no sé por qué yo tengo un enfoque de las cosas que soy más de reírme. Y tenía interés en ver cómo era aquel mecanismo, y también fue hace muchísimos años, y no me acuerdo bien, y yo no era la misma, que la gente cambia con el tiempo, pero yo me acuerdo que yo veía aquello con interés, como diciendo, y me preguntaba, de la combinación de las respuestas que yo a estas preguntas absurdas, ¿qué se puede deducir por qué método? ¿Qué es esto? Era un cúmulo de despropósitos y no ha cambiado ni un poco porque una tiene contacto con gente que sigue acudiendo a esto porque no tienen más remedio. No tienen más remedio que ir ahí porque la ley te obliga a tener ese informito al final. Y es absurdo. Bueno, la ley ahora mismo te obliga pues a declararte enferma, ¿no? Que, o sea, al final tener un informe de disforia de género. Es curioso porque el primer paso es un psiquiatra al que yo fui, ya murió, por cierto, no tengo nada que ver con este asunto, y lo primero que hacen es descartar psicopatologías. ¿Y qué pasa? Que si tengo una psicopatología, ¿no puedo ser trans? ¿Dónde pone eso? No, por si acaso. Ah, vale. Y bueno, y después ya, por lo visto no tengo ninguna psicopatología, y después ya, pues, descartar otras cosas, ya pasas a un psicólogo o a una psicóloga, que también delita, que intenta descubrir si tienes alguna... O sea, cuando la respuesta no es la esperada, la reacción es patologizar. Tienes una enfermedad. Ya, pero hay una ley que dice que igual no. Vale, entonces, lo primero es descartar que estés enferma para luego poder darte el diagnóstico de otra enfermedad inventada, que es la disforia. No disforia ninguna, soy más feliz que... He sido muy feliz todo el rato, era feliz antes y soy feliz ahora. No hay disforia. Bueno, en mi caso, habrá gente que sí la tenga, pero tenés que firmar ese papelito. Es absurdo, es un proceso para determinar que no estás enferma para al final adjudicarte una enfermedad inventada. Porque la ley lo exige así. No hay ninguna necesidad de esto, no habría ninguna necesidad de esto si fuera, oiga, esto va así, pim pam, y yo quiero hacerlo de esta manera, llegar hasta aquí, no, esto sí, esto no, y cada quien quisiera su vida como buenamente le pareciera. ¿No? Pero bueno, quiero preguntarte específicamente por algunas de las cosas un poco que sí que se están diciendo, ¿no? De la autodeterminación o de los argumentos que sirven como para cuestionarla. Por ejemplo, porque realmente está muy cuestionado el concepto identidad de género. Pese a que es un concepto como que legalmente se ha avalado y tal, sí que ahora de repente con esto de la autodeterminación se cuestiona mucho. ¿Por qué? Pues porque sale a relucir esta máxima clásica, ¿no? De que el género, pues efectivamente es una construcción social, es una construcción que hace el patriarcado, que es opresión y tal y cual, y que digamos que aceptar la expresión identidad de género y validar que las personas tengan derecho a su identidad de género es como validar la existencia del género. Me gustaría saber tu opinión. O sea, ¿crees que es, bueno, eso mezclado con que el sexo es un hecho biológico, ¿no? Se entremezclan como los dos un poco argumentos. Entonces, el sexo es un hecho biológico, determinada dimensión del sexo. Hay un consenso del que emana un concepto multidimensional que tiene efectivamente factores endocrinológicos, factores físicos, de conformación física, pero también factores culturales, antropológicos, psicológicos y de funcionalidad en el contexto de una sociedad. A mí me llama mucho la atención
como un artículo que sale de repente, cada X tiempo, y sale mucho repetido en las redes sociales, y es una exclamación de sorpresa de un periódico que debe ser mexicano, o igual no, pero se refiere a la época de la conquista como la colonia. No sé de dónde será, ni de dónde viene este concepto, pero las poblaciones indígenas reconocían hasta 4 géneros, 5, no sé, antes de la colonia. Igual es que quienes montaron la colonia solo veían 2, y realmente había 5, que son consensos. La realidad es demasiado compleja para abarcarla porque nos comprende, no podemos abarcar lo que nos abarca, no sé cómo decirlo. Y creamos conceptos en los que generalizamos un poco más o menos para que quepa y entender. Troceamos la realidad para entenderla, pero no podemos someternos a la esclavitud de estos propios compartimentos que hemos hecho, cuando la realidad no encaja en, oye, si no encaja, no encaja. Igual lo que está mal es el concepto. Esto no es una cosa nueva de anteayer, esto ha ocurrido toda la vida. Esto existe antes de que existiera el concepto de género, existe antes de que existiera el concepto de sexo biológico, que es muy reciente, que parece que hubiera sido asentado por, no sé, Babilonia. No, esto es muy reciente, del siglo XIX, y la gente habla de ello como si fuera una verdad revelada por la diosa Isis. Ujú. Y, y estamos siendo esclavas de unos conceptos que hemos creado para entender la realidad, y si no cabe, aprieta para que entre. Sí, bueno, y también hay como miedo a que esto parezca que borre, ¿no? O sea, al final la expresión que se está usando es como lo de borrar a las mujeres, o como que hay algunas leyes que parece que van a perder su sentido si se aprueba la autodeterminación de género. Tú, no sé, ¿entiendes que haya mujeres que tengan ese miedo? Que desde su, no lo sé, o qué les dirías? ¿Qué mensaje lanzarías ante esos miedos un poco que se están utilizando para que las mujeres respondan y se puedan sentir amenazadas por este derecho? Porque al final eso es una de las cosas que yo creo que están en juego, ¿no? Creo que se está usando un poco el miedo a que muchas mujeres realmente parezcan que vean como algo amenazado, algo que sus derechos amenazados, ¿no? Yo creo que muchas mujeres están respondiendo como desde ahí, desde si algo les estuviera amenazando. Vuelvo al principio. Vuelvo al principio. Estamos dándole mucha importancia a un debate que es un debate de poder dentro de un grupo político, y que se ha desbordado de esos márgenes porque interesa que desborde esos márgenes. La extrema derecha está felicitando porque les interesa que esa división socave la integridad del pacto de coalición, que es a donde van. Es lo que quieren romper. Por eso yo no presto mucha atención a este debate, porque me parece pasajero, superfluo y artificial. El miedo es libre. Asusar el miedo de la gente es un negocio redondo, lo ha sido siempre. Y a ver, o sea, los nazis no inventaron el antisemitismo, fueron a exacerbarlo porque funcionaba, porque daba unos réditos inmediatos, baratísimos, a muy corto plazo. ¿Qué pasó? Pues, lo que pasa. El miedo es muy útil, pero el miedo a la diferencia es un chollazo. Un chollazo. Y, perdona, ibas a decir algo. No, dime, que me ha quedado. Ya está, eso es lo que pienso. No sé de qué manera un montón de personas unas relativamente pocas personas, porque lo que nos sostiene no es el número, es el género, no pueden amenazar nada si apenas pueden sobrevivir con un paro de 80 y pico por ciento. Porque, ¿qué amenaza es esa? ¿Dónde está la amenaza? No, siempre te han caído. Oh, Dios mío, hay un complot contra las personas trans. ¡Oh, qué sorpresa! ¡Qué novedad!
Esto es algo novedosísimo, toda la vida. Lo que pasa es que durante un tiempo la gente lo disimulaba porque daba un poco de vergüenza. Bueno, supongo que hay que aceptar a todo el mundo como es. Y es la extrema derecha que de repente pues les daba cositas y de siempre han estado ahí. Y hay un montón de gente que siempre ha tenido repelús por las personas que no encajan en su modelo de cómo debe ser el mundo, y ahora de repente ven que hay barra libre. Yo, dame 2 gin tonic. No me parece tan novedoso. Me estaba acordando de que hay una frase, como una cosa que cuentas tú en un artículo de Pícara, creo que hablas de tu madre y de lo de tu transición y de cómo te preguntó, ¿no? Le costó entender y como que te preguntaba pero ¿cuál es tu modelo de mujer? Y tú le decías como Alicia Ramos Noval. Y me parece interesante porque ahí hablabas de cómo parece que decías como que parece que nos definimos solo como por oposición, como si no fuéramos per se, ¿no? Sino que había que buscar un modelo en el que verse, un modelo de mujer de verdad, en el que, ¿no? En el que tú te tenías que ver para que a tu madre le entrara en la cabeza, ¿no? Sí, no, esto lo escribí hace tiempo, ¿no? La verdad es que no he entendido nunca. Así se quedó. Sí. Pero me interesaba por lo del definirte como, bueno, esto que nos cuesta, que hay mucha resistencia a lo de llamarse cis, ¿no? Que las mujeres cis nos llamen, y ahora también en este debate, como no, hay gente que se resiste porque dice que por qué nos tenemos que llamar cis. Entonces, cuando leyéndote ahí eso, me he recordado a esta resistencia a llamarse cis, porque es como si solo hubiera que usar una coletilla para las personas trans, pero las personas que somos cis fuéramos como, ¿no? La normalidad y no necesitáramos una coletilla para llamarnos cis, ¿no? Entonces me ha recordado esta anécdota de lo que contabas de tu madre, como si eso, ¿no? Como si una persona trans realmente necesitara un referente cis como para definirse o para justificar su identidad. No sí. Como si se construyera por imitación. Eso. Yo soy yo. Por imitación, que no me acordaba cómo era, cómo lo decías. Construirse por imitación, ¿no? Como que parece que las personas trans se construyen por imitación. Sí. Me parece cuando ocurren cosas que la gente no entiende o que no encajan en como suponen que deberían ser, pues ya se dedican a buscar todo tipo de explicaciones pseudocientíficas para entender. No tiene nada de malo que la gente no entienda las cosas. Yo hay un montón de cosas. Yo tengo problemas tremendos para entender la mecánica cuántica, la física cuántica. No, hay muchas cosas que no las puedo entender y me pongo ahí, pero pues no todo el mundo tiene por qué entenderlo todo. Pero sí necesitan una respuesta que sea rápida, que sea compatible con lo que ya pensaban previamente. Nuestro cerebro no da para mucho más tampoco, ¿eh? O sea, da para cosas maravillosas, pero no para todas. Oye, ¿tú has sufrido, has notado esto de la presión del passing? Que justo hace un año sacamos un reportaje que le recomiendo mucho a la gente de Rubén Serrano sobre el passing, como hablando de la presión de las personas trans por no parecer trans y de cómo al final eso muchas veces llega a forzar los procesos de muchas personas, ¿no? Para parecer de una manera concreta, el cómo al final el no parecer trans es lo que está como favorecido, ¿no? O como que parecer trans es lo que está penalizado, digamos. No sé si vale, en mi caso hay dos factores que atenúan mucho esto. Uno es la evidencia de que nunca voy a aparecer cis, ni ¿para qué voy a intentarlo? Y la otra es que a mí, para sobrevivir, que al fin y al cabo de esto se trata de encontrar comida, o sea, de acceder a... el reportaje, que al final para sobrevivir, para vivir y para tener una vida cómoda, al final es lo que evidentemente hace mucha gente, porque todo el mundo quiere tener una vida lo más fácil posible, ¿no? Claro, entonces yo aposté hice todo lo contrario. Para yo sobrevivir, para yo acceder a comida, que es de lo que estamos hablando, a mí me bastaba con parecer Alicia Ramos. Y era yo, y yo definía mis propios parámetros, y yo creaba mi mundo
como a mí me diera la gana, sin necesidad de encajar en ningún sitio, porque Alicia Ramos solo hay una y da la casualidad de que soy yo. Entonces, en mi caso, porque mi trabajo es hacer lo que hago yo, no tengo que competir con nadie por hacer lo que hago yo, porque eso no lo hago yo. Entonces, para mí, en ese sentido, fue mucho más sencillo y no sufrí esa presión del passing, en absoluto. Y creo que... Interesante. A mí es que o sea, aquel reportaje que hizo nuestro compañero me pareció muy interesante, dando muchas voces de cómo al final esa presión también operaba, ¿no? Y cómo muchas veces precisamente se critica a las personas trans por querer encajar ahí, pero luego si no encajas es cuando se activa la discriminación, y entonces, ¿no? Es como que no hay salida. Al final no hay salida posible. Si haces una cosa mal, si haces la otra también. Ya para terminar y un poco llevándolo a tu mundo, yo siempre odio cuando me preguntan, pero en el periodismo hay machismo, pero en tal, y yo siempre digo, pues evidentemente, como no va a haber machismo, está por todas partes. Pero, por ejemplo, yo pensando para esta entrevista, como que, bueno, aparte de que hay muy pocos y pocas referentes trans, pero en el mundo de la música reconozco que no se me viene como nadie a la cabeza. No sé si es un mundo especialmente resistente a eso, si faltan referentes o si soy yo que no los conozco y que están más invisibilizados o no nos llega a la mayor parte de gente. Yo tampoco tenía referentes trans en el mundo de la música, personas que viajaban por el género como Anony and the Johnsons y esta gente, y luego aquí más cerca, pues yo la verdad es que no conocía a nadie. Y un buen día conocí a Viruta, que es un chico trans que hace... Y ahora hay chicas jóvenes y chicos jóvenes, e incluso personas no binarias, que están ahí. Este mundo es muy difícil, aunque sea cis y hombre blanco, blanquísimo. O sea, no, este mundo es difícil para todo el mundo. Tienes que saber hacer el trabajo, tienes que saber exponerlo, tienes que... Y encima tienes que hacer que la gente vaya a verte, no sé. Y esto depende de factores que son tan impersonales, o impersonales no, inasibles, impredecibles, que no se puede escribir un papel, tiene que hacer esto, esto y esto y esto. Yo, y por si hay alguien escuchando, el método que he seguido desde muy pronto, me di cuenta afortunadamente muy pronto de esto, y he tenido mucha suerte. Si alguien ha hecho algo y le ha salido bien, no lo hagas. Oye, vete en otra dirección. Porque eso también, si algo ya funcionó, ya funcionó. Son disparos de un solo cartucho. Esto ya funcionó, por ahí no es. Esto es una recomendación que yo le hago aprovechando esta entrevista a todo el mundo. En este mundo, por lo menos, no hagas lo que ya funcionó. ¿Funcionó? Sí. Es como que encontrar, es al contrario que con la discriminación. Si has discriminado a una mujer trans y funcionó, discrimínala. Pero si alguien ha hecho algo y ha funcionado, no lo hagas. No sé. Para terminar, y antes de que nos digas cuándo es la próxima vez y dónde que puede la gente ir a verte, ¿te cantas algo así para cerrar la entrevista? Sí, ¿qué quieres? ¿Quieres alguna canción en concreto? No, ya a ver qué te decía a ti, así no sé cómo te daba la tarde. Pues, no sé, estaba trabajando hace un rato con el slide, así que toco una que sea con slide. Venga. Esta se llama El Árbol del Ahorcado y creo que fue antes de la pandemia cuando el alcalde de Madrid dijo, es que me acuerdo, creo que tiene que ver con esta canción, dijo que el problema de la pobreza en Madrid no existía porque él iba por la calle y no lo veía. Bueno, habría que ver por qué calle va, ¿no? Esta canción va sobre eso, sobre autoridades que viven tan lejos de la realidad que nos amenazan con peligros, catástrofes y calamidades que ya estamos sufriendo. No me amenaces con lo que ya me está pasando, invéntate otra cosa. Y de eso va la canción. Los cuervos ya esperaban en el
árbol del ahorcado. Las gentes se acercaban con sus cuerpos lacerados, sus pústulas sangrantes, sus llagas purulentas en la piel. Y el sumo sacerdote, como parece inmaculado, desde lo alto de una loma les habló a los congregados: hay que pagar más impuestos al templo, de lo contrario llegará un tormento muy cruel. Los sapos se esperaban en el árbol del ahorcado, las gentes se acercaban en balsas o a nados, se agarraban a las ramas, se subían a las piedras al sol. Y el sumo sacerdote en su barca sagrada se dirigió a las gentes con estas palabras: hay que pagar nuevas contribuciones, o si no los dioses mandarán inundaciones y horror. Los buitres se esperaban en el árbol del ahorcado, las gentes se arrastraban por el páramo asolado, los cuerpos desnutridos, los niños desmayados detrás. Y el sumo sacerdote con su túnica sagrada manchada de pollo y de grasa de vaca les dijo que faltaba dinero en el templo y que nos esperaban hambrunas sin cuento y no que más. Desde entonces lo llamaron el árbol del ahorcado, el árbol del ahorcado. Desde entonces lo llamaron el árbol del ahorcado, el árbol del ahorcado. Bien. Muchas gracias. Bueno, ¿cuándo puede la gente verte? ¿Y dónde? Ah, pues mira. Así rápido, ¿cuáles son las próximas? La Fídula, que fue la última vez donde me viste, Sí. está empezando a abrir poco a poco con una forma muy limitada. Entonces lo que vamos a hacer, yo estoy el 16, el mes está buenísimo de gente súper potente. Yo estoy el día 16 y tengo una sesión a las 7 de la tarde y otra a las 10 de la noche. En medio se vacía el bar, se limpia, se echa agua bendita. Ya no es el peritaje que se lleva. Y cambia a la gente, en caso de que venga gente. Y se manda por streaming y todo el rollo, pero ya es un concierto de verdad, con un público aleatorio, de verdad. Ya me hace mucha ilusión. 16 de julio. 16 de julio en la Fídula en Madrid. Te agradezco un montón Calle tu Huerta, tiempo. 57. Nada, ¿Cómo? te agradezco mucho tu tiempo. Gracias a ustedes. Paciencia también por explicar cosas que estoy segura de que estás muy cansada también de explicar y de que te pregunten, pero que creo que ahora es como muy necesario llegar a mucha gente y que mucha gente escuche, ¿no? De primera mano algunas cosas, ¿no? Ahora que tan encendidos son los debates y que a veces creo que tan alejados de la realidad son. Así que nada, espero seguir escuchándote y viéndote pronto, ¿vale? Nos vemos pronto. Cuídate Un mucho. beso. Igualmente. Adiós, Hasta ahora. gracias a todo el mundo por vernos.